Buenas noches, ¿se escucha? Ya casi activo la cámara. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, señor, se escucha perfectamente. Ok. Dame un segundo para entonces ver si activo la cámara. Eh, sí, creo que ahí la puedo activar. Que no Ok. estaba preparado para participar en TikTok, sino que estaba desde el... Pensé que íbamos a hacerlo por Stringer, pero Ok. lo más fácil en este momento es hacerlo desde el teléfono. Si se escucha bien, se ve bien, podemos Se, continuar, se continuar escucha, en este se, es- proyecto. se escucha perfectamente. Si usted considera que es mejor por Stringer, lo hacemos por Stringer. No, creo que sería una falta de respeto para las personas que ya están viendo por acá. Ok. Eh, no me dio tiempo de instalar el TikTok para la computadora, a ver si lo podía acceder desde aquí, porque tengo más equipo, más, mejor micrófono y todo eso, pero por aquí se escucha bien y la verdad es que estoy viendo que se ve bien. Ahí vos Sí. como anfitrión podrías, creo que cambiar la persona que está hablando cuando hable yo para que cuando quede el video Ajá. grabado sea distinto, pues creo que hay esas opciones ahí en el menú. Puedes, Permítame, permítame para verificar porque, ¿cómo es que se llama? No, vamos a ver. Creo que ahí. ahí está. Ok. Bueno, les presento a el ingeniero Antonio Fernández. Una de las cosas que queríamos conversar principalmente ha sido sobre el tema del voto electrónico. Se han emitido algunas consultas al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y también al Colegio de Informáticos. Esto porque ellos emitieron un documento en el cual decían que el voto era seguro y eficaz, respaldando al Tribunal Supremo de Elecciones. Don Antonio, por ahí tenemos ya las respuestas, ya han sido publicadas por CR Prensa. Me gustaría saber si usted tiene algún comentario antes de iniciar con eso. Sí, buenas noches Gerardo y las personas que nos están siguiendo. Aquí, bueno, todos están invitados a participar, ¿verdad? A unirse para hacer preguntas más adelante. Creo que, bueno, la investigación sobre el voto electrónico yo la inicié en diciembre porque el Tribunal Supremo de Elecciones hizo el anuncio muy tarde. Sobre la parte legal, yo se lo dejaría a abogados como Fernando Zamora. No sé si Francisco Perdomo se nos va a unir. Si gusta usted le envía la petición porque él había presentado un recurso electoral, un amparo electoral Ajá. por el tiempo en que ellos avisaron a los partidos políticos que se iba a implementar este piloto de voto electrónico. Ayer conversé con la diputada Joana Obando en ANFE y me dice que ella no está en contra, pero sí tiene muchas dudas. Ella había hecho una gestión para ver que el Tribunal Supremo de Elecciones le diera información, ella yo le compartí información a ella. Sí pareciera que por la vía legal pareciera que ya están agotados los recursos, ¿verdad? Que se va a dar el voto electrónico sí o sí. Entonces, bueno, para esta elección municipal lo que vamos a tener es un plan piloto en 499 juntas receptoras de votos, es decir, de esas mesas donde la gente va a votar. Eh, y por eso considero que es fundamental que las personas entendamos cómo va a funcionar el voto electrónico. Por eso te cedí esta entrevista, Gerardo, para poder tratar de informar a la población de la mejor manera posible. Yo como ingeniero informático pues tengo conocimiento no al 100% de la parte electrónica, pero te voy a dar alguna referencia al respecto. Y un ingeniero electrónico de X, de la red X, él colaboró conmigo. Él era miembro, ha sido fiscal de mesa, entonces él fue a todas las charlas del Tribunal Supremo de Elecciones y compartió toda la información conmigo. Me parece que se llama José Pablo Valverde. Me hubiera encantado tenerlo por acá, pero no le pude enviar la solicitud. Igual le doy los créditos porque él me dio a mí mucha información. Eh, lo primero sería, Gerardo, tal vez explicarle a la gente que este no es un voto 100% electrónico. ¿A qué me refiero con eso? Es un Mixto. voto que podemos llamar híbrido porque combina el conteo manual con el conteo electrónico. Y la gente dirá, ¿y por qué están haciendo eso? Vamos por partes. Primero, ¿cómo funciona este voto electrónico? Cada una de las máquinas que van a permitir hacer el voto electrónico
funcionan de manera aislada, no están conectadas a internet. Los proveedores del servicio dicen que las máquinas no tienen disco duro ni ningún sistema de almacenamiento permanente, tienen memoria RAM para cargar el sistema operativo y tener un funcionamiento, pero ante un bajonazo de electricidad se pierde toda la información. Recordemos que la memoria RAM en un equipo, ya sea en una computadora o en un teléfono celular, se podría hacer una analogía con la memoria de corto plazo del ser humano. Imagínense que ustedes van manejando, están pensando en el lugar que quieren ir, esa es la información que ustedes tienen en ese momento en su cabeza, pero si alguien le pregunta, ¿te acordás de aquella vez que fuimos a este lugar? Entonces uno se queda como pensando y hace una búsqueda. En los equipos electrónicos, en las computadoras y teléfonos, cuando estamos trabajando con algún sistema, con algún video, con alguna aplicación, se carga en la memoria RAM para que el sistema la esté accediendo a la información muy rápido, pero muchas veces cuando usted, digamos, tiene almacenadas varias fotos, varios videos, se hace una búsqueda en disco. Usted quiere ver un video que tiene grabado, ahí lo busca en el disco, lo carga a la memoria RAM para estarlo reproduciendo. La memoria RAM es de acceso muy rápido, pero tiene menor capacidad. Es decir, ustedes ven, por ejemplo, que una computadora tiene 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, pero tienen discos duros enormes, ¿verdad? De terabytes, porque la memoria es más cara, la memoria RAM, pero tiene esa particularidad. Cuando ustedes apagan el equipo, se pierde toda la información de lo que estaban trabajando, pero los archivos que están en el disco duro, esos permanecen. Entonces, estas máquinas no tienen esa información de largo plazo, ¿verdad? El disco duro no lo tienen, sino que funcionan únicamente con RAM. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas maquinitas y cómo funcionan? Bueno, cuando se abre el centro de votación va a llegar un encargado del Tribunal Supremo de Elecciones que va a tener una llave criptográfica y lo que va a hacer es iniciar la máquina, cargarle la información con un DVD, por eso las máquinas tienen un DVD. Estos DVDs pues van a venir sellados y lo que van a traer es el sistema operativo con un archivo JSON, ese se llama el formato, que va a contener los datos de los partidos políticos, ¿verdad? Cuáles son las divisas, los nombres de los partidos, eso se va a cargar en el sistema al inicio. Entonces hay una boleta que va a marcar, se inició la máquina y listo, empieza a funcionar la máquina. Cuando llega cada persona a votar, va a recibir una boleta, una única boleta en la que va a emitir el voto por las alcaldías, por las regidurías y por las sindicaturas. Este es un cambio importante. Antes generalmente hubiéramos recibido 3 boletas en el voto tradicional, aquí se recibe una. Estas boletas tienen lo que se conoce como un chip RFID. ¿Qué es eso? Un chip RFID es lo mismo que nosotros tenemos cuando tenemos, por ejemplo, una tarjeta como esta, una tarjeta de débito, de crédito, que ustedes la acercan a un datáfono y pueden pagar, es porque tiene un chip, un microchip RFID. Existe un concepto que se llama inducción electromagnética que permite que cuando se detecta un movimiento cerca de un campo electromagnético se puede generar una corriente eléctrica. Este microchip RFID que está dentro de la boleta es algo muy barato, muy pequeño y recibe energía del campo electromagnético de un lector RFID. También permite escribirlo. Entonces, así es como funciona ese chip. La persona hace su voto, hace sus elecciones en la máquina, dice, estas son mis opciones, ya las tengo listas, puede elegir votar en blanco, si así lo desea, hay una opción para que usted vote en blanco, y cuando ya está listo le da a imprimir, ¿verdad? Tiene una opción en la máquina para que usted imprima el voto, y eso le genera 2 acciones, le escribe la información en el chip RFID, y además de eso le genera una impresión térmica de su voto, una cosa que usted puede leer y decir, estas son mis elecciones de voto. Una vez que usted hizo su voto, lo puede acercar a la máquina, al lector RFID, para ver que la máquina le lea exactamente las opciones por las que usted votó, y después tiene que doblar la papeleta y ponerla en el cajón como siempre se ha hecho, como toda la vida se ha hecho. ¿Dónde está el asunto de estas máquinas? Al final de la jornada, cuando ya se cierra la mesa de votación, entonces llega un encargado del Tribunal Supremo de Elecciones
y establece a la máquina en ya no modo de votación, sino modo de conteo. Entonces los fiscales de la mesa van a empezar a agarrar boleta una por una, van a leerla, van a anotarla en papel, quién se lleva cada voto, y también la van a escanear por el chip RFID. ¿Para qué lo hacen de esa manera? Para tener un control cruzado. Es decir, los votos se van a contar tanto manualmente como electrónicamente con esa máquina o esa terminal, pero los conteos no están interrelacionados a nivel nacional. El conteo es únicamente para la junta receptora de votos específica. Ahora bien, esta información que está almacenada en el chip RFID, existe el peligro de que si un tercero la lee, pues sepa cuál es el voto que contiene esa información. El Tribunal Supremo de Elecciones establece que tiene una protección criptográfica, o sea que la información está encriptada y solamente la persona que tenga la llave para desencriptar la información podría leerla. Sin embargo, yo considero que existen peligros. Por ejemplo, digamos que yo llego a votar y un fiscal le hace una marca especial a mi boleta con lapicero nada más y dice, esta es la de tal persona, y él se acuerda. Con solo ver esa marquita en la boleta y pasarla por la máquina, ya sabría por quién votó la persona que él le marcó la boleta, sin hacer ninguna trampa tecnológica, ¿verdad? Una persona con conocimiento de esa tecnología podría idear eventualmente, esto digo, es potencial, ¿verdad? Con la llave criptográfica podría leer el voto y decir, este voto es por tal, y existe un pequeño riesgo de que se vulnere el secreto del voto. Este es el único peligro que yo he dicho que hay. No existe riesgo alguno de que haya fraude. Bueno, sí existe riesgo de fraude, pero el mismo que existiría en el conteo manual, porque los votos se cuentan de las dos maneras, de manera manual y de manera electrónica. El conteo electrónico solo sirve para confirmar que los fiscales no se hayan equivocado, ¿verdad? Los conteos que se hacen con el chip RFID tienen que coincidir con lo que están leyendo los fiscales. Entonces, mientras que los fiscales no se pongan de acuerdo para hacer trampa, no debería haber ningún problema en cuanto a la integridad de los votos. No sé si tenés alguna consulta más que hacer en este tema. Bueno, y cuando de contar, también se utiliza una boleta de cierre para cerrar la máquina y imprimir también cuál es el resultado de esa junta receptora de votos. Hay detalles. Sí. Perdón, ¿me avisas cuando concluyes? Ya, listo. Ok. Nosotros realizamos como medio de comunicación consultas al CPIP y al CEFIA sobre el informe que ellos emitieron con fecha el día 15 de enero del 2024, donde son un documento de 4 hojas que no contiene imágenes, no contiene enlaces. Incluso hice una consulta al CEPIA y tuve una reacción muy extraña con la gente que consulté, entonces les mandé las consultas y la reacción que ellos tuvieron fue mandarnos una nota de opinión. Temas que a mí me llama mucho la atención es cuando la tecnología, recuerde que la tecnología se puede hacer para unos fines, pero pueden ser utilizados para otros, y que la transformación institucional que se dio en otros países donde se ha aplicado el voto electrónico, como Venezuela, primero necesitaban poner las máquinas, y puede ser que esa transformación a darle otros usos sea de un riesgo, una amenaza. Entonces, acá tenemos que ver algo que a mí me preocupa. Por ejemplo, estos grabadores, estos terminales, dicen que tienen un DVD-RW. Para quienes conocen de cómputo, RW quiere decir que es rewriter o para discos reescribibles, o sea, que pueden grabar en discos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted incluye en esa unidad, una vez que está arrancado, podría incluso crear una copia de lo que se encuentra en memoria RAM en una unidad DVD. Y eso podría convertirse en un riesgo para el tema de la información.
de que se relacione voto con la persona, o sea que el voto a través de esto se podría convertir en una amenaza y que la única diferencia podría estar en un cambio en el software, o sea que no es visible, pero tenemos que pensar lo malo para prevenirlo. El otro punto que a mí también me preocupa es que este tiene puerto USB, tiene dos, y tiene un puerto de Ethernet. ¿Eso qué quiere decir? Que a futuro esta unidad podría ser, con un cambio de software, utilizada para transmitir datos en línea. Entonces, si eso se encuentra en un centro y simplemente le conectan Internet, podrían inducirnos al error porque ya se ha creado una confianza en el equipo, ya se ha hecho una transformación social en la cual las personas tienen una falsa sensación de que aquello es seguro y que recordemos que los políticos, también hay gente buena y hay gente mala en el pueblo. No tenemos ningún filtro para que la gente mala no llegue a ocupar cargos importantes, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que cuidarnos de todos. Y al no tener esos filtros, tenemos que entender que eso se puede convertir en las manos no adecuadas en una amenaza para el país. Estas dos amenazas que te estoy diciendo, ¿usted también las considera como conocedor del área? Sí, Gerardo, potencialmente existen varias posibilidades, no tanto, bueno, digamos, estas máquinas para nosotros los usuarios son un cajón cerrado. El Tribunal Supremo de Elecciones hizo una invitación a varias personas, pero generalmente vinculadas a partidos políticos. Yo igualmente no tuve tiempo, no hubiera tenido el tiempo de ir. Para uno que se dedica a otras cosas, pues es imposible estar como pendiente de todo esto, ¿verdad? Pero sí hubo una invitación a ciertos grupos y Correcto. ellos pudieron interactuar un poco más con las máquinas que otros que estuvimos a la distancia. Como un cajón cerrado que uno lo puede ver, pues fácilmente una persona con conocimiento técnico podría agregarle inclusive un Wi-Fi interno, un Bluetooth para que se comunique inalámbricamente y comunique toda esa información. Uno tendría miedo, por ejemplo, de que tengan una camarita por ahí, te graben cuando estás votando, y esto es completamente para nivel de usuario una cajita cerrada, ¿verdad? Existe también la posibilidad de que una persona con el conocimiento adecuado altere el sistema operativo para que de manera aleatoria, por ejemplo, oculte algún candidato, no a todos, porque si no se detectaría el fraude muy fácilmente, pero digamos que a algunos usuarios les aparezca y a otros no les aparezca, ¿verdad? Sería más difícil de detectar, porque una persona sin conocimiento sobre todas las elecciones tendría, en lugar de salirle, por ejemplo, 16 candidatos, le salen 15, vos ni te das cuenta que te faltó un partido X, ¿verdad? Sería una forma como de hacer fraude porque la boleta o el menú aparece solamente ahí. Lo que sí no existe posibilidad, Gerardo, es de alterar los resultados, porque como es un conteo mixto, eso hay que dejarlo claro, no es posible hacer fraude con los resultados. Lo que yo he insistido es que sí existe un peligro, que no quiere decir que vaya a ocurrir, ¿verdad? Pero existe un potencial de, con uno con suficiente malicia, podría violentar la privacidad del voto. Eso es lo que sí existe, ese potencial riesgo. Por supuesto que hay medidas de seguridad que el Tribunal Supremo de Elecciones ha puesto, pero como usted bien sabe, en tecnología siempre hay puertas traseras, siempre hay formas de hacer trampa, ¿verdad? No es que sea fácil, pero siempre existen las formas de lograrlo. En Estados Unidos, el Pentágono, que es uno del área de inteligencia más importantes del mundo, fue hackeado en el pasado a través de un grupo de hackers y esas páginas, de hecho, uno de ellos, que fue el más conocido, colgó la información en una página conocida como Wikileaks. Esto le costó a esa persona incluso tener que salir de los Estados Unidos y eso quiere decir que a pesar de la alta inversión que ha tenido países como Estados Unidos en materia de seguridad, o sea, aún así vulneraron su sistema. En caso de Costa Rica, que vulneran, por ejemplo, los hackers que vulneraron el Ministerio de Hacienda y otros ministerios con una inversión muchísimo menor, quiere decir que esto conectado a Internet se podría convertir en una verdadera amenaza. Ahora, la parte importante, y hablemos aquí un poquito de geopolítica, podemos ver como en países como mencionado Venezuela, una de las cosas que se utilizó es que para aquellas personas
que votaron en contra del oficialismo tuvieron consecuencias económicas, se les negaban permisos, ¿cómo es que más iban a hacer trámites en el sistema bancario? Tenían muchos frenos, les pedían más trámites de la cuenta, entonces empezó a utilizar el voto electrónico como una herramienta para perseguir a todos aquellos que votaran en contra del partido oficialista y eso pues es algo que pone en riesgo y precisamente por eso es que se busca el anonimato del voto, ¿verdad? Pero me parece que esta caja, aunque no pueda alterarse, la información sí podría convertirse de momento en una herramienta que vulnere el secreto del voto, pero en un futuro, que ya se le ha vendido a la gente la confianza, podría convertirse en una herramienta muy peligrosa. Sí, totalmente. Yo pienso que debemos evitar a toda costa lo que sea el voto electrónico completo, que es cuando el mismo sistema se encarga no solamente de ser una terminal para emitir el voto e imprimirlo, como es en este caso, sino que además de eso se encarga de contabilizarlo, porque ahí sí estamos 100% a la merced de lo que haga el sistema de cómputo, que aunque el mismo Tribunal Supremo de Elecciones no quisiera, alguna persona suficientemente hábil y con conocimiento podría alterar los resultados. Alguien dentro o fuera, ¿verdad? No es posible que esto suceda en el sistema actual por, como ya hemos explicado, el doble conteo. ¿Verdad? Lo que existe son riesgos potenciales, y ojo que estoy diciendo riesgos potenciales porque no significa que porque exista el peligro de que eso se llegue a desarrollar es que vaya a suceder, ¿verdad? Simplemente que el potencial está ahí para que una persona eventualmente explote esas características y logre hacer lo que yo estoy diciendo, que sería vulnerar el secreto del voto. O sea, no es completamente imposible, no estoy diciendo que sea fácil ni que vaya a ocurrir, sino que existe ese potencial. Esas terminales van a ir registrando temporalmente, ya que no tienen una memoria permanente dentro de esas cajas cerradas, y según nos lo confirmó también el CPIC y el CEFIA, tampoco las máquinas van a estar conectadas a Internet, al menos eso es lo que están manifestando. Pero hay un tema que a ver si usted lo ve del mismo punto. El uso de la tecnología lleva un periodo en el cual también se debe capacitar a personal para detectar cualquier fraude que se pueda dar. Más que en este caso, estamos hablando de que, por ejemplo, ya tenemos un conocido sistema, entonces ahora vamos a tener un sistema paralelo, el cual puede invalidar uno al otro. Es correcto, todo depende de la opinión de los supuestos expertos, pero no tenemos personal capacitado dentro de otras autoridades para detectar no materia fiscal, no materia electoral, sino el tema de fraude. Y hasta donde tengo entendido, parece que no existe conocimiento a mayor profundidad de nuestras autoridades judiciales. De hecho, estamos a espera de respuestas porque le consultamos si ellos habían sido capacitados, dado que este mismo sistema se está impulsando sin debate, sin tiempo suficiente, se está haciendo una inversión muy alta, pero básicamente estamos hablando de una máquina de escribir electrónica que va a registrar un voto para ponerlo en un papel que, hasta donde tengo entendido, también tiene un costo bastante alto. Entonces, me parece que este acto, por decirlo de alguna forma, es una imposición en la cual no se está sometiendo ni a fiscalización del pueblo, ni a análisis del pueblo, y no existe el suficiente tiempo como para desarrollar. Estafadores, violadores y todo ese tipo de personas que son manipuladoras utilizan siempre la prisa. Es que urge, mira, te vendo esto, pero necesito en 5 minutos, si no me lo compras, ya tengo que ir a vendérselo a otro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones, de a veces de correr, de hacerlo de forma de que usted no tenga fiscalización, se presta para actos de corrupción. ¿Podría en este caso generarse algún tipo de un evento como esos? Yo pienso que el Tribunal Supremo de Elecciones, y como esto es un piloto, ellos estarían interesados en que este primer evento ocurra de la mejor manera posible. Sí quisiera hacer un par de comentarios. Existen, por ejemplo, el ingeniero electrónico que me colaboró a mí en la investigación,
Él fue ahí con las dudas que yo había planteado originalmente en un video que publiqué en varias redes sociales y llegó muy convencido de que no había riesgo. Él me lo dijo a mí. Yo le pregunté que si esto iba a servir para acelerar el proceso de conteo de votos, porque estamos hablando de que cada junta receptora de votos nos estaría costando como unos $4,000 aproximadamente, adicional a los costos que regularmente tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Una justificación que brindan ellos es que aunque van a hacerse el conteo a mano, como es una sola boleta, y ellos leen todos los resultados seguidos, el conteo va a ser mucho más rápido. Entonces habría que monitorear cuánto es el tiempo que van a ahorrar en el Tribunal Supremo de Elecciones contando los votos. Porque si al final de cuentas esto no es rentable, o sea, no se ahorra dinero el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que termina siendo más caro, no entendería yo cuál es la finalidad de introducir este tipo de voto simplemente para gastar más dinero, ¿verdad? Correcto. Ellos están diciendo que se va a ahorrar tiempo, tendríamos que ver si efectivamente es cierto que así va a ser. Luego tenemos la otra parte que es, con mucha razón, los ciudadanos costarricenses pues tienen una resistencia al voto electrónico, pues hay noticias de que en otros países donde el voto ha sido 100% electrónico, sí se han reportado fraudes electorales. Entonces, hay desconocimiento del tema y esto no es culpa de la gente, sino que ha sido culpa del Tribunal Supremo de Elecciones, que no ha educado con el tiempo suficiente y desde mi punto de vista ellos no tuvieron que haberlo hecho forzado. Porque en las juntas receptoras de votos, donde ellos tienen voto electrónico, debieron haberle dicho a la gente, vean, tenemos el voto electrónico, pero también puede votar tradicionalmente. Que las personas elijan cuál método de votación prefieren y así ellos tienen información de primera mano y dicen, la gente no está confiando en el voto electrónico. Entonces, ¿para qué van a implementar un sistema de votación que no le genera confianza a la gente? Porque recordemos que lo más importante para un sistema de elección es que la gente confíe en el resultado. Hemos tenido guerras civiles porque hay gente que no ha confiado en el resultado de las elecciones. Entonces, si la gente, aunque esté equivocada, aunque estén diciendo cosas que no sean ciertas, si no confían en el sistema electoral, eso es un completo problema para el Tribunal Supremo de Elecciones. Debieron haber actuado de una manera diferente. Yo no soy muy amigo del voto electrónico, pero también he dicho, tampoco uno puede decir mentiras para que la gente le tenga miedo, sino que trato de encontrar el balance exacto, decir la verdad sobre cómo funciona y los riesgos verdaderos que hay. Me gustaría que analicemos la respuesta del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos de Costa Rica, dada por el ingeniero Guillermo Carazo. Voy a puntualizarte primero la pregunta, luego la respuesta y conversamos uno a uno. Son 5 preguntas muy sencillas, ¿te parece? Claro. Ok. Primero, las descripciones aportadas en el documento describen un simple terminal, lo que podría inducir a una falsa seguridad de lo que es una terminal. ¿Hay algún reporte del servidor que reciba la información de las terminales? La respuesta fue no. El alcance de nuestra valoración únicamente fue de las terminales que se utilizaron y en las cuales se procede y cuentan los votos de manera local, más o menos lo que estás diciendo. Después de ahí, según lo indicado, el Tribunal Supremo de Elecciones recibe y totaliza la información en un proceso aparte propio del tribunal, el mismo que normalmente hacen todas las votaciones. Fue básicamente lo que explicaste, entonces voy a continuar con la segunda pregunta, a no ser de que quieras acotar algo ahí más. No, continúe. Ok, a este paisano ya le mandé la invitación por si gusta subir. Segunda pregunta. La pregunta realizada por CR Prensa es, el hecho de que un terminal no cuente con almacenamiento permanente de información no quiere decir que la información no se almacene. ¿Cuáles son los datos que recibe el servidor? Entonces, la respuesta es correcto. Un equipo sin almacenamiento tiene la capacidad de almacenar datos en su memoria volátil, RAM, entre paréntesis. Esto quiere decir que una vez que el equipo se reinicia, dichos datos desaparecen. En este caso, la terminal utilizada no tiene almacenamiento y por ende no almacena datos de forma permanente, sino que solo se almacena en su memoria. La información cargada es la programada de votación almacenada en el DVD, que eso es básicamente lo que acabas de comentar también. ¿Paso a la siguiente pregunta o tienes alguna acotación?
Bueno, sobre ese tema, es completamente cierto lo que se dice sobre la RAM, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que, bueno, eso nos dicen a nosotros, pero fácilmente una persona con menor conocimiento podría integrarle, por ejemplo, un módulo de micro SD, porque la información del voto electrónico es muy liviana. Estamos hablando de ni siquiera de 1 kilobyte, sino de bytes. Estamos hablando de que un voto pesa muy pocos bytes. Entonces, no se ocupa mucha memoria para guardar todos los resultados de una elección completa, ¿verdad? Entonces no sería muy difícil hacer eso o inclusive insertarle algún un módulo de conexión inalámbrica. Por defecto las máquinas no lo traen, se supone que el Tribunal Supremo de Elecciones lo va a revisar, que no sea así, ¿verdad? Ellos van a hacer su inspección de las máquinas, pero como siempre digo, siempre hay potencial, ¿verdad? Eso no significa que lo vayan a hacer, pero existe el potencial para que se haga. Ok. Tercero, consulto, ¿el servidor relaciona la identidad del elector con la decisión del voto? La respuesta, según lo indicado, no hay servidor en los recintos. Bueno, eso fue claro. Y según lo visto en el demo, la terminal no lo hace, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, dice según lo visto en el demo. Eso quiere decir, según entiendo, que no hicieron un análisis en el cual les entregaran a ellos un equipo de laboratorio donde ellos desarmaran, donde verificaran los componentes y donde pudieran desarrollar, pudieran verificar cómo estaba realizada la estructura del software del programa. Entonces quiere decir que ellos están haciendo sus comentarios basados en un demo, lo cual a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? No sé si tienes alguna acotación en este punto. Sí, ellos basan todos los estudios en una demostración que hicieron de una terminal real, pero con datos ficticios que montaron. Yo no fui en vivo, pero así es como lo hicieron. Hablaba ahí sobre el peligro de identificar de quién es el voto. Cada chip RFID tiene un identificador, eso sí lo proporcionó el Tribunal Supremo de Elecciones en la documentación. El voto es encriptado dentro del chip RFID, pero aún así el mismo sistema sí podría, digamos, identificar cuál es el ID de la boleta y de alguna manera también decir si se capturara alguna otra, por ejemplo, una fotografía que le instalaran un módulo de cámara, o si la persona que nos está entregando la boleta con el chip RFID escaneó ese ID de boleta que nos dio, podría fácilmente averiguar cuál fue nuestro voto. Y la forma más sencilla que se me ocurre a mí es hacerle una pequeña marquita a la boleta en el papel, por ejemplo, si viene firmada, por ejemplo, hacerle una marca única con lapicero y de esa forma dice, esta boleta yo se la entregué a fulanito, entonces usted podría ver por quién fue el que votó esa persona. No sería de manera masiva, pero se podría averiguar cuál es el voto de una persona. Por ejemplo, que llegara un famoso, ¿verdad? Un político y usted quisiera saber por quién va a votar, lo podría hacer perfectamente con esa pequeña maña o con ese truquito, ¿verdad? Que no tiene que ver con electrónica, pero tiene que ver con maña, porque usted le entrega la boleta y le hace una marquita y usted después cuando la está revisando dice, esta era la de, no sé, pongámosle, esta es la de Figueres y la escanea y le sale cuál es el voto de Figueres, por ejemplo. Ok. Vamos a ver, la pregunta 4 dice, ¿el servidor que compila la información se encuentra físicamente en el territorio nacional o en el extranjero? La respuesta es, las terminales hacen el conteo local en los centros de votación. Después de ahí, cómo se recibe y se totaliza la información de todos los recintos, a como se mencionó anteriormente. En, es un proceso aparte del TCE, pero también hace esta salvedad que me llamó mucho la atención. No se conoce si para este proceso existan servidores ni dónde están. ¿Eso qué quiere decir? Basados en el punto de lo que dice el documento de ellos, el equipo cuenta con conexión para poder conectar a Internet, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si un equipo lo tiene externamente, puede ser muy fácilmente conectado. Entonces, de una elección a otra, cuando usted ya tiene la seguridad, pues puede ser que el próximo año el equipo esté conectado al Internet y usted ni cuenta se dé, ¿verdad? Que esa es la parte peligrosa. ¿Tienes algún comentario sobre esto? Sí, como he explicado en la parte inicial, estas terminales pues no funcionan en modelo cliente-servidor, sino que son terminales
para imprimir los votos electrónicamente y térmicamente, y tienen un proceso de conteo que lo activa el Tribunal Supremo de Elecciones, y después de que se hace el conteo se introduce una boleta especial que es la misma boleta de apertura, y ahí se imprime también electrónicamente el resultado. El resultado es para control cruzado, o sea, lo que da la máquina debería dar exactamente lo mismo que da el conteo manual. Digamos que eso solo sirve para hacer un control cruzado, pero no existe un servidor en este modelo, ¿verdad? Todos ellos funcionan de manera independiente, cada terminal funciona de manera independiente. Como hemos estado aclarando en este conversatorio, pues si la máquina fuera alterada para ir contabilizando y enviar esta información a algún otro dispositivo, algún servidor, ahí sí se podría hacer eso que usted dice, ¿verdad? Pero nuevamente es un riesgo potencial, no es parte del funcionamiento regular que debería tener el equipo, ¿verdad? Solamente si algún técnico decidiera alterarlo, que lleva, no, pues yo lo repito, no es que vaya a ocurrir, ¿verdad? Sino que existe el potencial. Si a mí me dan, digamos, los recursos, yo lo podría hacer, pero no es fácil, ¿verdad? Y tiene que tener acceso a las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, tener conocimiento técnico. Se podría potencialmente hacer, no es que vaya a ocurrir, pero normalmente las máquinas no se comunican ni con internet ni con ningún servidor. En el punto quinto dice, el servidor que compila la información se encuentra en custodia de empresa privada o en custodia del Tribunal Supremo de Elecciones. La respuesta se desconoce. Sin embargo, me gustaría leerle la respuesta de opinión, que fue lo que nos envió el Colegio Profesional de Informática y Computación, que dice lo siguiente. Buenas tardes, don Gerardo. Espero que se encuentre muy bien. Con respecto a su consulta acerca de este tema, el presidente de la Junta Directiva decidió emitir la siguiente opinión general. En semanas anteriores, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, CPIC, atendió la amable invitación del Tribunal Supremo de Elecciones para realizar una valoración técnica del sistema de boleta única electrónica que será utilizado en las próximas elecciones de febrero 2024. Un equipo multidisciplinario que conforman diferentes ingenieros, tanto del CPIC como del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA. Realizamos una valoración técnica en donde los resultados indicaron que el sistema de votación es seguro, transparente y efectivo. Cuando hacen estas aseguraciones, y ahorita voy a comentarle otra cosa, a mí me llama mucho la atención. Además, este sistema utiliza tecnología suficiente para garantizar la integridad del proceso electoral y se enfatiza la importancia de la transparencia y la confidencialidad en las elecciones municipales. Por otra parte, pienso que es importante acotar a la población en general que los equipos de votación no cuentan con la capacidad de almacenar información del votante ni de su elección y tampoco cuenta con conectividad a Internet que les permita la transmisión de los resultados directamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Finalmente, debo indicar que el Colegio de Profesionales en Informática y Computación reafirma su compromiso inquebrantable con la sociedad y robustez de nuestro sistema electoral, por lo que apoyamos esta implementación tecnológica que procure una mejor sustancial, en un proceso de votación e impresión y conteo de voz. Ingeniero Henry Barrate Fallas, presidente de la Junta Directiva. Por lo tanto, ahora usted como profesional, como ingeniero en sistemas y conocedor del tema, las preguntas van a ser no de tribunal, sino de su área. ¿Puedo yo en un sistema de cómputo cambiar el sistema operativo? Sí se puede instalar un sistema operativo diferente en un terminal, pero esos terminales me parece... Perdón, tal vez para ¿cómo es que me contestas un poquito puntual? Porque ahorita no quiero justificar, porque, o sea, la idea es tener Sí. el análisis de las amenazas también, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito, pero me parece, digamos, que si usted llega y me dice, Gerardo, el equipo es incuestionable, es una caja cerrada y no hay nadie que pueda hacer absolutamente nada. Eso sería como decir que no puede existir una mafia organizada que pueda secuestrar un país como Venezuela, que es 57 veces más grande que Costa Rica. Entonces creo que los costarricenses también merecemos analizar los riesgos para poder saber si apoyamos o no apoyamos
esta acción que ha sido casi que forzada y que podría llegar a convertirse, como en otros países, en una amenaza al sistema democrático. ¿Estás de acuerdo con esa? Yo creo que te podría responder todas las preguntas en una sola conclusión. Eh, una empresa puede decirte que un sistema es seguro. ¿Cuál es la única forma de garantizar que así sea? Que aleatoriamente una empresa de auditoría pueda revisar la máquina que sea elegida no a dedo, ¿verdad? Para que no pueda estar preparada, revise la máquina y diga, sí, definitivamente todo lo que se prometió de la empresa lo está cumpliendo. Esa sería la única forma de garantizar que realmente lo que se dice se está cumpliendo. Técnicamente es seguro, o sea, así lo especifican, el sistema operativo viene protegido, bueno, viene verificado con lo que se conoce como función hash, es un número que se genera, una función que genera un número único dependiendo de la entrada. El sistema hash sería, perdón, Antonio, el hash sería completamente diferente. Ok, el hash es algo así como lo que usan los servidores que día a día hackers logran acceso. Que es un montón de números, por cierto. Vamos a ponerlo así, cuando usted descarga un archivo, una película de internet, no sé si ha visto que hay algunos que te ofrecen la verificación hash MD5. Lo que hace eso es, si hay un solo bit que cambió en la descarga, que se descargó mal, el hash va a ser diferente, solamente con un pequeño cambio. El hash te permite garantizar que lo que descargaste de internet no haya perdido ni una sola parte de información. Entonces ese mismo sistema lo tiene este sistema operativo. Viene con un hash, entonces si alguna persona maliciosamente cambiara el sistema operativo, el hash sería distinto. Obviamente, los que tengan control absoluto sobre esta máquina podrían buscar la forma de saltarse esa verificación hash. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en las consolas de videojuegos que le dicen solo lee juegos originales, pero sacan la forma de piratearlo, ¿verdad? Siempre hay una forma en tecnología de hacer trampa, que no es fácil, pero existe la forma, ¿verdad? Y por eso yo siempre digo potencial, no que va a ocurrir. Conociendo de que ya ha ocurrido en otros países, o sea, estamos hablando no de teorías de conspiración, sino de prácticas de corrupción que ya se han dado en otros países y donde se ha demostrado de que se utiliza el voto electrónico como una forma de control social, incluso para dar persecución a aquellos que están contra el oficialismo. ¿No considera usted que eso se podría convertir en una amenaza, siendo de que son seres humanos, ciudadanos que no podemos controlar quienes ocupan estos puestos? Quiere decir que yo debo depositar simplemente la confianza en un grupo de personas. Porque, por ejemplo, si yo tengo un computador, yo le puedo no solamente cambiar el software, ¿verdad? O el sistema operativo. También podría realizarle aplicaciones para que éste haga procesos paralelos, desde un diseño gráfico, o sea, una computadora que me sirve para diseño gráfico, también me sirve para videojuegos. Entonces, yo puedo un equipo simplemente a través de un cambio en el software, sin que las personas que no conocen del software ni de su código fuente, podrían darle otra aplicación a un equipo en el cual primero se le vende una falsa seguridad a las personas, pero en las manos incorrectas se puede convertir en una amenaza. O sea, me parece que existe ambos riesgos, que creo que el creer completamente y confiar completamente puede ser tan riesgoso como el no creer del todo, ¿verdad? Por eso me parece importante hacer ese balance entre si existen riesgos, cuáles son esos riesgos, porque si no conocemos esos riesgos, vamos a creer que todo lo que nos pongan al frente es seguro, eficaz. ¿Y cuál es la otra palabra que utilizan ellos? Bueno, casi que el lenguaje de los que usan quienes promocionan cosas de mercadeo, ¿verdad? Y esto es lo que me preocupa, porque dentro de ese informe no existe ni una sola crítica, ni tampoco existe un solo llamado de posibles riesgos, y más bien ellos dicen impulsan. Entonces, ¿quiénes conocemos el área técnica, que usted sabe que yo también manejo, además de que soy proveedor de servidores? Una de las cosas que tenemos que entender es que en el tema de software, el dar usted una garantía de algo en una forma tan cerrada podría convertirse en algo totalmente lo contrario, ¿verdad? O sea, que fue básicamente lo que le ha pasado al gobierno de los Estados Unidos
con el Pentágono, donde todos sus documentos fueron expuestos en una página conocida como Wikileaks, y que la inversión es multimillonaria, o sea, son miles de millones de dólares comparada a la desnutrida inversión en esta materia en Costa Rica. Sí, yo como te dije anteriormente, la única forma en que uno pueda confiar al 100% es mediante una auditoría y que la firma auditora sea de confianza. Yo confiaría, digamos, si yo soy el que estoy a cargo de la auditoría. Si la hace un tercero, lamentablemente, pues yo diría que existe pues, peligro de que me digan eso estaba bien y no estaba bien. Ahora, tampoco es que esto signifique que todos los resultados van a ser alterados. Como te dije, los resultados siempre van a ser van a ser precisos porque hay un doble conteo. Entonces, por el lado de ese, no hay que tener ningún temor, no va a haber alteración de los votos, no se va a hacer que gane Liberación Nacional. Lo que sí podría ocurrir es el fenómeno de que las personas que más creen que Liberación Nacional va a ganar con alteración de los votos, no van a ir a votar porque dicen esto me va a hacer fraude y van a entonces sí beneficiar al votante de Liberación Nacional porque van a generar más abstencionismo. Eso sí podría ocurrir en esta elección particular. Y yo creo que siempre, en todo momento, este voto debería ser opcional. La misma gente va a decir, yo confío o no confío. Lo mismo sucede con el Tribunal Supremo de Elecciones. Si todos los fiscales de mesa se ponen de acuerdo, pueden ponerse, por ejemplo, a ponerle una X en el voto de Crayola para anular los votos por un partido específico. Entonces, quieren joder al partido de gobierno. Esta boleta era para, no voy a decir un nombre de partido para no beneficiar a nadie, por el partido que le gana Liberación, le ponen otra X y anulan el voto. Entonces, siempre hay posibilidad de fraude. Lo que el sistema electoral siempre ha sido un tema de confianza. Entonces, mientras la gente no entienda cómo funciona esto, no tenga confianza, siempre se va a tener el problema de la desconfianza. Y como yo mencionaba al inicio, si hay mucha gente teniendo desconfianza, puede aumentar el abstencionismo y peor aún, generar un ambiente de caldear los ánimos para una guerra civil. Y ese es otro tema porque hay un partido político que, bueno, si vos querés hablar del tema lo podemos mencionar, que ha estado bastante el Tribunal Supremo de Elecciones con parte de credibilidad. Y creo yo que algunos ataques sin fundamento. Ok. Antonio, muchísimas gracias. Acá concluimos el espacio de tipo entrevista y me gustaría también abrir el espacio para que otras personas pues, puedan hacer aportes, comentarios y algunas acotaciones. ¿Está usted de acuerdo? Sí, claro, adelante. Ahí está Rogero. Ajá. ¿Tienes algo más ya para cerrar, Antonio? Bueno, que sería bueno que las personas reflexionen sobre la represalia que van a tener contra el voto electrónico. Si deciden no ir a votar porque piensan que les van a hacer fraude, pues van a terminar entregándole la posibilidad a otro partido que tal vez ustedes querían que no ganara, que tenga más votos, ¿verdad? En el global. Entonces, no pareciera que sea muy buena idea no ir a votar, salvo que al Tribunal Supremo de Elecciones le va a quedar, por ejemplo, un resultado. Recordemos que los 499 juntas receptoras de votos, donde se puso el voto electrónico, fueron las juntas receptoras de votos que más votos recibieron en la pasada elección municipal. Entonces, si bajara la cantidad de personas, si subiera el abstencionismo en esas juntas receptoras de votos, el Tribunal Supremo de Elecciones podría decir, mira, es el voto electrónico el que está generando un patrón, pero es un riesgo, ¿verdad? Porque si hacen eso, entonces podría ser que otro partido que ellos desprecian sea que saque más votos. Entonces, cada quien es libre de decidir lo que va a hacer. Yo en el caso mío no me toca votar voto electrónico, ni siquiera lo voy a poder experimentar. Si se da el voto electrónico, si se continúa dando, es importante considerar el costo-beneficio porque valen $4,000 cada maquinita. Algunos dicen una impresora cara. Hay que hacer un balance entre cuánto tiempo se va a ahorrar el Tribunal Supremo de Elecciones, cuánto se va a ahorrar en horas de trabajo de las personas, para ver si vale la pena tener esta máquina, porque si son muy caras y no te dan ningún beneficio, entonces ¿para qué? ¿Verdad? Ese sería otro punto a considerar. Y diría yo que es importante hacer protesta informada, no simplemente andar diciendo lo que se le ocurre a la gente, que se van a alterar los votos. No se pueden alterar, como ya lo dijimos. Esa desinformación al final lo que termina es ayudando más bien a que se implemente el voto electrónico, porque la gente va a decir,
esos enemigos del voto electrónico no saben de lo que están hablando. Que ahí hay una mujer que se encadenó en las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones y es simpatizante de un partido donde un diputado oficialista propuso una ley para hacer el voto electrónico obligatorio. Entonces, seamos coherentes, informémonos bien. Yo creo que en este video les proporcioné información balanceada, ¿verdad? No defiendo el voto electrónico ni tampoco lo ataco, sino que simplemente estoy dando la información técnica para que cada quien sepa los peligros, las consecuencias y tome su decisión libremente, según considere. Perfecto. Roero. Sí, a mí particularmente me dio curiosidad por preguntar en la página del tribunal qué tipo de encriptado usa exactamente. O sea, estamos claros de que se usa hash, pero qué tipo de hash, ¿verdad? Porque sabemos que hay métodos de encriptado más efectivos que otros, como si, qué sé yo, hablando por ejemplo de HMAC, que no solamente te hace el código con numeritos, sino que le agrega un código adicional, ¿verdad? Para prevenir que se quiera usar algún tipo de ataque para desencriptar la información. Hay otra cosa, por ejemplo, que a mí me deja con algunas dudillas. Cuando uno, lo que hablan de hacer auditorías, porque efectivamente cuando uno va a verificar si un hash fue, bueno, si un archivo, digamos, hablando de archivo, por ejemplo, fue vulnerado o no, para saberlo, primero tienes que tener el código inicial, ¿verdad? El que te generó el archivo y contrastarlo con el que llega después para ver si llegó igual, ¿verdad? Pero eso no lo va a hacer la persona que vota, ¿verdad? La persona que vota nada más va a ver que lo que sale en la pantalla sea lo mismo que te imprimió la máquina. Pero ¿cómo puedes vos ver que fue lo que se ingresó en el chip, ¿verdad? Ya ahí es un tema de auditoría, siempre hablando desde ese punto de vista técnico. También no me queda muy claro, digamos, cuando se habla de que es que el software como tal está en un DVD, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tan complejo es? Porque el software como tal es capaz, uno, de guardarte las credenciales de la persona que va a estar ahí. Dos, de guardar el programa que te hace con el que hacer la votación. Tres, tiene un programa también para generar encriptado. Y también, adicional, tiene otro para hacer el conteo de votos, ¿verdad? Entonces, o sea, es un programa muy complejo. Que efectivamente no está libre de vulnerabilidades, digamos, por lo mismo, por lo complejo que es. Yo sí secundo un poco el tema de que si se va a hacer crítica hacia esa implementación, tiene que ser desde el punto de vista técnico, ¿verdad? No desde el punto de vista fanático. ¿Qué puede pasar eventualmente? Y yo esto lo he dicho mucho, porque la gente de ciertos partidos afirman de que si pudiesen participar barring las elecciones. Y por favor, o sea, se diluyen en tres partidos, y el otro partido principal, que es el que se le cuestiona todo, partido grande. Entonces, ¿qué puede pasar eventualmente? Que si este partido gana las elecciones porque tiene un músculo para ganar elecciones municipales, lo tiene porque sí, con todo el caso de corrupción lo sigue teniendo, y se va a pensar que es culpa de la papeleta electrónica, ni siquiera voto electrónico, ¿verdad? Ok, está bien el hecho de que hay hablando también de nuevo en lo técnico, que hay una manera de contrastar esa información a nivel digital, por decirle así, con el conteo manual. Sin embargo, es que incluso para la persona común y corriente, vos no podés como persona común y corriente de verdad verificar que ese conteo
manual sea realmente honesto o que no hayan errores humanos. Y otras veces ha pasado de que se encuentran por allá un montón de papeletas botadas allá en un charral. Ha pasado, han salido esas noticias, ¿verdad? El tema yo creo que sí es muy complejo y se presta mucho lastimosamente para fanatismos, ¿verdad? Para ir y como decía Antonio, ir y amarrarse ahí afuera del Tribunal Supremo de Elecciones. Ni amarrarse, porque al fin y al cabo ponerse una cadena encima, ¿verdad? Ujú. Vamos a darle voz a M. Castro para escuchar su participación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, Cuéntenos. yo ya me he informado bastante sobre el tema, conozco un poco de informática y me llama la atención que si en países más desarrollados, escuché en Suiza o un país de Europa, se implementó voto electrónico, no como este que es, vamos a decir, una máquina que le sale en la pantalla, usted elige, imprime una boleta o una papeleta o le introduce la papeleta, imprime la votación, el voto y lo introduce en una urna. Al final, lo que pueda recoger de datos es cuántos votos tuvo cada candidato y después imprime un resultado como el cierre de un datáfono, dice cuántos tantos y tiene que quedar cotejado con los votos físicos impresos. Ahí yo no le veo mayor problema, porque al final lo que tenga que dar el cierre, yo lo pongo un ejemplo como un datáfono, tiene que pegar con las boletas físicas. Entonces, el que siempre se tenga que contar, no le veo mayor tiempo que se reduce, porque al final, porque si ya lo implementan voto electrónico, me llama enormemente la atención que en países donde ya han implementado, que tienen más experiencia, están echando marcha atrás. No recuerdo el país, pero sí escuché, Suiza o un país de Europa. Y ya los casos ya más conocidos, como cuando en la Florida hubiera ganado Al Gore, porque aparte en Estados Unidos el sistema es bien complejo, pero después del conteo físico hubiera ganado Al Gore la Florida y hubiera quedado Al Gore de presidente. Entonces ya el voto electrónico, mientras por más seguridad, por más, siempre va a haber vulnerabilidad. Por algo los hackers no es, como lo dijeron ustedes ahora. Hasta el Pentágono, todo con millones de dólares en inversión de seguridad y siempre son vulnerables. Ahí está Wikileaks y todo eso. Entonces, no es que uno no confíe, es que ya los antecedentes lo dicen. O sea, caso Venezuela o aquí o allá. O sea, si apenas somos 5 millones y el tiempo de respuesta que hemos tenido en tiempos pasados donde que no teníamos tanta tecnología, para antes era por un fax la transmisión, de ahora pueden digitar usted en una página el resultado, eso no hay problema. Y yo que he sido miembro de mesa en varias ocasiones, yo me dejo una copia del acta de cierre. Entonces después la consulto una página, la paso al partido y yo siempre nunca he sido partido o partidario de un partido, soy partidario de la democracia. Pero vuelvo, le digo, voto electrónico donde no haya una impresión o una forma de cotejar físicamente, no electrónicamente, porque ya le digo, cualquier sistema es vulnerable. Por más seguridad que usted le ponga, siempre va a haber alguien que tiene la llave como para poder modificar, y más en estos tiempos donde la gente no quiere perder el poder. Yo lo pongo así, si hay partidos que han tenido años el poder, ahora no lo quieren. No, yo no voy a poner en ejemplos, pero ¿cómo es posible? Digámosle, poniendo un caso puntual, una persona que ha estado 32 años en una alcaldía, ahora quieran crear una plaza de gerente para seguir ahí. O sea, ya eso es querer no perder el poder. Entonces yo por lo menos no estoy de acuerdo en que sea un voto electrónico. Eso es lo que cambia la modalidad, pero para reducir tiempos yo creo que va a ser lo mismo y no creo que en Costa Rica estén de acuerdo exactamente con el voto electrónico como tal. Muchísimas gracias, don M. Castro. Mauricio.
Mauricio, mucho gusto, un placer. Voy a leer acá Don Gato hace un comentario de que en Alemania lo eliminaron. Según elections, smartmatic.com, que creo que es una marca de las que han venido impulsando también el tema del voto electrónico, dice lo siguiente: en 1998 Alemania aprobó el voto electrónico en Colonia y para el 2005 2 millones de votantes estaban utilizando las máquinas de votación proporcionadas por la compañía holandesa NEDAP. No obstante, en el 2009, la cuarta economía del mundo por fin puso a prueba puso a sus pruebas de votación electrónica después de que el Tribunal Constitucional Federal Alemana declarara inconstitucional el tipo de máquina de voto electrónico que había sido utilizado durante los últimos 10 años. Estos dispositivos no se usarían en las próximas elecciones en septiembre del 2009. La Corte argumentó en el 2009 que los pasos claves de una elección, incluyendo el escrutinio y el reconteo de votos, deben poder ser auditados por todos los ciudadanos, incluso por quienes carecen de conocimientos tecnológicos especializados. Aunque el fallo no declaró inconstitucional el voto electrónico, prohíbe los tipos de máquinas de voto electrónico por no proporcionar copias en papel de cada voto. Las máquinas electrónicas de votación, como las utilizadas en Bélgica, habrían cumplido las normas establecidas por la Corte. Eso es, creo que parte importante, más que si el voto se aplica o no en Costa Rica, sí es importante analizar si las máquinas son compradas o alquiladas, el costo de mantenimiento en manos de quién va a estar detrás, los procesos que se van a llevar a futuro, o sea, que se pueden dar, si en estas máquinas, por ejemplo, van a salir del país porque las van a verificar y luego llegan con algunas modificaciones y con algún cambio de software, pues son cosas que debe de estar atenta la ciudadanía. Igual, como dice acá, creo que eso es parte importante, que aunque el ciudadano no tenga el conocimiento técnico o tecnológico para poder entender cómo funciona el equipo, la ausencia de poder hacer un escrutinio, pues eso podría ser una amenaza. No sabemos si a futuro esto podría llevar a que el día de mañana se diga no más el tema del voto electrónico porque se puede convertir en una amenaza, pero lo que sí debe preocuparnos, creo yo, Antonio, Roero y Mauricio Castro, creo que la parte que más debe preocuparnos es la imposición y la anulación del debate público. Creo que si existe algo más antidemocrático es la imposición y la ausencia del debate público en cualquier funcionario público que tienen el deber de probidad y transparencia. Y no es solamente que si yo le pregunto en un correo y resulta que responden otra cosa para que yo tenga que ir a la sala constitucional. Cuando vemos ese tipo de acciones es porque los funcionarios públicos están escondiendo cosas. Y ahí es donde tenemos que observar, porque básicamente lo que tenemos que darnos cuenta es de que hay gente buena, hay gente mala y no tenemos cómo identificarlos. Entonces, si hay una herramienta que se trae al país y esa herramienta le sirve a grupos corruptos, estamos en problemas. Estamos en problemas si no hay debate público, si no podemos demandarlo, si no tenemos forma de verificar que eso sea o no sea. Y por eso es que los costarricenses tenemos que abrir los ojos, de acuerdo a lo que dice nuestra constitución política, de analizar el comportamiento de los funcionarios públicos. Y tenemos que dejarlo muy claro, cuando yo no puedo como ciudadano hacer muchas cosas porque me veo limitado, como en el tema de las inoculaciones, nunca existió debate. Puede haber uno de los actos más grandes de corrupción, como el que se dio con el caso Rodebrecht, ¿verdad? Donde una marca compra a diputados, presidentes de 12 países en América Latina. A ese nivel llega la corrupción. ¿Por qué no podría presentarse temas como estos en el tema del voto electrónico? No podemos confiar en funcionarios públicos, ellos están obligados al deber de probidad y transparencia, y cuando hacen las cosas forzadas costarricenses, desconfiemos,
porque no sabemos quiénes son las personas. Recordemos también, y que esto no es un delito lo que voy a decir, pero recordemos que la actual presidente del Tribunal Supremo de Elecciones es viuda de un ex Tupamaro, fundador del Foro de Sao Paulo, y que ha sido uno de los que vienen promocionando el socialismo del siglo XXI en América Latina, y parte de los que fueron con el tema del voto electrónico en este país, Venezuela. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos. La corrupción, las estructuras de mafia política, existen sicarios políticos y existen prácticas de monopolio también ejercidas por grupos empresariales. Son cosas que son de nuestra realidad, por lo tanto los costarricenses, los ciudadanos, tenemos que estar observando, denunciar y hacer lo que tenga que hacer para defender la patria. Yo con esto, Antonio, te cedo la palabra para que cierres y posteriormente a don Mauricio. Ok, bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por haberme proporcionado este espacio. Espero que las personas hayan podido comprender mejor cómo funciona el voto electrónico. No sé si los presentes lo entendieron bien. O sea, yo vengo haciendo un esfuerzo no solo como informático, sino como comunicador independiente, de llevar información a las personas. Alguna gente se enoja porque a veces uno no dice lo que ellos quieren escuchar, pero yo pienso que en la parte de comunicación debe haber un interés supremo, que es el de decir la verdad. Y uno no siempre tiene la razón, uno se puede equivocar, pero el problema es cuando hay arrogancia de no querer reconocer los errores y seguir defendiendo informaciones que son falsas, ¿verdad? En el caso del voto electrónico, tiene sus ventajas, sus desventajas. Las ventajas yo todavía no las he visto tanto, ¿verdad? Se supone que sería contar más rápido los votos, ya veremos si eso es así. Y las desventajas es que existe un riesgo potencial de que se vulnere el secreto del voto, no así de alteración de resultados, porque este sistema híbrido no lo permite, ¿verdad? Como lo estuvimos explicando en este video. Es importante fomentar la idea de auditorías en el caso de que este voto se llegue a implementar. Es importante evaluar cómo los costarricenses lo reciben, porque independientemente de que técnicamente sea correcto, de nada sirve un voto electrónico técnicamente correcto si la gente desconfía. Eso es muy peligroso, que la gente tenga desconfianza. Creo que el Tribunal Supremo de Elecciones pecó en este caso de no informar apropiadamente a la población y con bastante tiempo, o al menos darle a elegir al elector si quiere utilizar el método tradicional o el voto electrónico, para que ellos tuvieran la experiencia, fuera cada costarricense que decidiera yo quiero probar cómo es esa cosa, o dijera no, yo no confío en esto y le tengo miedo. Eso hubiera sido más interesante porque nos hubiera dado datos vivos sobre si las personas confían o no, ¿verdad? Directamente en las urnas, ¿verdad? Si tenés, por ejemplo, censo real, un 80% de la población que le tuvo miedo al voto electrónico, eso te dice que posiblemente con voto electrónico esas personas no hubieran ido a votar, o cuando mucho no tendrían confianza en el resultado. Entonces es peligrosísimo para la democracia costarricense, uno de los tantos peligros que tenemos hoy en día. Gracias, Antonio. Mauricio. Don Mauricio. Sí, el espacio. Como dice Antonio, yo sí, ojalá no todos tienen esa apertura. Yo soy amante de la tecnología, pero también conozco los riesgos. Y como le digo, mi abuelita, que no en vano, me enseñó muchas cosas, vivió 100 años, 8 meses, y dice que hay 3 personas, ¿verdad? O uno debe aprender, ojalá, de los errores o de las cosas buenas que hacen otros. Entonces, si ya hay experiencias malas o negativas, llamémoslo así, de otros lugares donde se ha implementado, pues uno debería tomar en cuenta. Y como le digo, en este tema y en este mundo digital que vivimos, vea, como dijo usted, Odebrecht en Sudamérica, Cambridge Analytica vendiendo información para manipular en redes sociales, porque ahora las elecciones se viven en redes sociales, en el mundo tecnológico. Solo, lamentablemente, digámosle, por su edad, en la gente mayor que no tiene mucha destreza en tecnología,
se ve eso. Pero como dice Antonio, si hubiera sido voluntario, yo en vano, confieso, no quise inocularme, pero porque no permito que nadie me obligue a nada. Uno no debe ser obligado a nada. Entonces, hubieran dicho, no sé, si usted quiere votar electrónico, inscríbase en una página y entonces usted voluntariamente decide votar electrónico, que vuelvo y repito, para mí no es tanto esto un voto electrónico, es una modalidad diferente porque electrónico es donde solo se maneja lo electrónico. Aquí va a ser un voto impreso en un aparato que suma los votos, da un cierre, como lo dije, un datáfono que tiene que ser cotejado con lo físico. Yo así, si quieren seguir, yo no tendría ningún problema, ¿verdad? Porque hay un físico donde cotejar, como lo dijo el anfitrión, que en Alemania lo suspendieron porque el ciudadano, hasta el de menos conocimiento, un adulto mayor que es miembro de mesa, tiene que tener la facilidad de poder cotejar. Y si es solo electrónico, pues difícilmente alguien con una avanzada que no domina mucho la tecnología va a poder cotejar, pero contar votos que están aquí, los de un partido, otros, separarlos, contarlos, eso, la persona que sabe contar no tendría mayor problema. Eso es lo que yo opino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Gato. Voy a hacer algo que a mí me parece. Concuerdo con Doxa CR plenamente lo que él dijo. Tiene toda su boca llena de razón. Lo que yo dije ahora más temprano, Gerardo, es que hay cosas que uno no puede perder como costarricense. Nosotros somos el faro en América Latina que moralmente le decimos al resto de América Latina que es una democracia, porque nosotros somos la democracia más antigua de Latinoamérica y eso conlleva, como dice Spider-Man, ¿verdad? A un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces nosotros como nación, aunque suene trillado, pero tenemos una gran responsabilidad de demostrarle al mundo por qué somos la democracia más antigua. Si implementar antes de tiempo a la fuerza este método, la confiabilidad que históricamente nos ha costado mucho en vista de que creo que ya deberíamos de saber cuál fue la historia de creación del Tribunal Supremo de Elecciones, por qué se dio, cuál fue el movimiento que provoca la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces esto no debería de estar pasando, porque eso es socavar lo que con mucho costo nos ha costado, valga la redundancia, construir. Ahora, desde la trinchera de educación física, ¿por qué mejor no pensamos en blindar la educación para que no se preste de ninguna forma a las corrientes ideológicas de los gobiernos de turno para formar lo mejor posible ciudadanos con criterio? Porque la libre expresión, tanto como si concuerdan conmigo, como si se oponen a lo que yo digo, debe siempre de imperar en una nación, porque esa es la consecuencia de la democracia, que yo nunca voy a tener todo el mundo en una nación, todos los ciudadanos en concordancia con lo que yo digo. Eso es una de las consecuencias y la tenemos que estar claro. Lo que sí tenemos que invertir mucho es que ese ciudadano pueda argumentar con buenos argumentos el por qué yo voy a votar, por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, por esto, esto y esto y esto, aunque yo no esté de acuerdo. De esa forma es que resguardamos y defendemos la democracia. Eso es lo que a mí me toca como educador, mal llamado educador, en realidad soy pedagogo. Mi tarea, dice muy bien, es crear ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus derechos y deberes, que contribuyan al desarrollo de la patria y el país. Ese es mi trabajo como educador, mal llamado educador, que en realidad soy pedagogo. Entonces, ¿queremos proteger las elecciones? Invirtamos fuertemente en una muy buena educación y blindémoslas de ideologías. ¿Ah? Con esto Correcto. termino y Francisco Perdomo, lo sigo fervientemente, estoy muy de acuerdo con sus planteamientos, lo felicito por la claridad de sus videos. Muchísimas gracias, don Francisco. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, don Gato, por los comentarios.
¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, dispense, pero acabo de salir de la consulta de mi clínica hasta hace 2 minutos y voy en el Ok, carro. ok. Eh, Tal vez le robamos 5 minutos para hacer una... ya nos están, vamos a ver, infracción por parte de Francisco Perdomo. ¿Por qué? Te están reportando. Supongo que algún troll anda por acá. No, 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 manejando, Francisco, don Francisco, vuelva la cámara para el otro lado, hacia el dash, hacia el frente, la carretera, por favor. Es porque ok. TikTok permite que una persona maneje mientras está en un live. Ok, entonces permítame, O apague la cámara. voy a Sí, arrinconarme un momentito. apague nada más la cámara y con eso listo, Bueno, se sí, acabó sí, el problema. sí. Sí, es que no puedo porque un momentito. Ok. Vamos a ver. Apago la cámara. Sí, ¿Ahora? yo ¿Así? creo que vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, me parece que ahí es mejor. Eh, Ahora invitamos al doctor Francisco Perdomo porque él ha hecho algunas denuncias bastante interesantes con respecto al tema UPAT, ¿verdad? En el cual se puede estar generando algunas preocupaciones, en las cuales, permítame un segundito, el doctor Francisco Perdomo ha hecho algunas denuncias donde, por ejemplo, cuando él buscó salir del país, le pidieron que firmara un documento como que si tuviera el consentimiento, pero si él no firmaba no se le permitía salir. Dentro de estos, lo que se ha visto es precisamente que a través del caso UPAD, donde ha buscado generar bases de datos para registrar el tema de los costarricenses, sus acciones, su sistema bancario, todo esto obviamente es muy peligroso porque también es una de las alertas que nos han o que nos mandan los países socialistas donde se genera a través de las mismas autoridades un control social para que las personas pues no puedan ni denunciar corrupción ni abusos de políticos, etcétera, etcétera, lo cual sabemos que hasta el narcotráfico pues ha visitado nuestra Asamblea Legislativa. El doctor Francisco Perdomo también ha realizado solicitudes en el Tribunal Supremo de Elecciones con respecto al voto electrónico. Entonces, le invitamos, por lo tanto, don Francisco, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias por la invitación. Como les repito, dispensen el atraso, pero acabo de salir de la clínica en este momento. Tenía pacientes y bueno, aquí estoy. Lo importante es que aquí estamos, ayudando a ver si podemos reforzar la libertad de este país. Tenemos problemas a todo nivel, porque a todo nivel existen UPADs en el gobierno creados por los gobiernos anteriores a este gobierno y a todo nivel están tratando de sacar información. ¿Para qué quieren esa información? Bueno, ellos sabrán cuál es la necesidad. Acuérdense que el que tiene la información tiene el poder. Eso es lo que se sabe a todo nivel y en todos los países. Pero bueno, el asunto de migración, yo hice denuncias ante la Sala Constitucional. Ya usted, Gerardo, hizo muy bien la introducción de por qué fue que lo hice. Hace unos pocos días fui a la Sala Constitucional a meter otra prueba, que era ni más ni menos que la Contraloría General de la República hizo una auditoría a migración y se dio cuenta de todas las falencias y todos los descuidos que tienen con la información que ellos custodian. O sea, vean lo importante y lo peligroso que es. Se nos metió hace varios años Conti a todas las instituciones del gobierno y pudieron sacar información que tenían guardada. Aquí el problema es que ni siquiera con un hacker, ni siquiera con alguien que se meta, ya ellos tienen la falencia, la carencia de no custodiar bien la información que ellos están sacando y están obligando a la gente a dar. Ya es una práctica. Exactamente, bajo la premisa de que si uno no da esa información, sencillamente no le dan el pasaporte o no le hacen el trámite. Esto lo siguen haciendo, aunque ellos hicieron
un nuevo formulario, porque el recurso de amparo que yo metí a la sala cuarta en julio del año pasado, lo que pedía era que ese formulario lo eliminaran, que ese formulario no podía ser porque estaba contraviniendo el artículo 24 de la Constitución, donde la información sensible y la información privada de las personas estaba siendo mancillada. Así que cambiaron el formulario y le ponen en la parte inferior si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, confirmarlo. Pero si usted, aunque no esté de acuerdo, confirmarlo, ese formulario que le autoriza a Migración a tener toda la información sensible suya, resulta que cuando lo va a entregar, y esto varias personas me lo han dicho, a la hora de entregarlo y poner que no está autorizando, le dicen, bueno, yo se lo acepto, pero no le aseguro que le vayan a hacer el trámite de pasaporte. O sea, sigue igual la cosa. Lo único que hicieron fue cambiar el formulario para que no fuera tan evidente el robo, porque prácticamente eso es un robo de información sensible de las personas. Esto por parte de Migración. Entonces, la Contraloría demostró en una auditoría hace unos meses y entregaron en diciembre a Migración en forma pública el resultado, diciendo que no cuidan bien la información y tienen carencias tanto a nivel en el ciberespacio como a nivel de sus servidores internos, que cualquiera puede tener acceso a esa información. Eso por el lado de Migración. Por el lado del voto electrónico, también hice un recurso de amparo y le envié directamente al Tribunal Supremo de Elecciones mi disconformidad con la implementación a la brava del voto electrónico por las carencias que podían tener y que en otros países se han demostrado que el voto electrónico puede llegar a tener problemas de la seguridad y puede llegar a tener también problemas de manipulación, como se hizo en 2004 y 2010 en Venezuela, con el resultado que todos ya sabemos, esa dictadura oprobiosa que hay en Venezuela. Y en este momento, el Tribunal Supremo de Elecciones, con toda la maquinaria electoral que tiene el tribunal, con toda la maquinaria y con todo el poder que tienen ellos, han hecho una introducción a la fuerza del voto electrónico. Precisamente hoy hice un video que voy a presentar mañana en mis páginas de redes sociales, que voy a pasárselo a usted también, don Gerardo, para que usted lo publique, y también al señor Fernández, para que publiquen esto y que la gente se entere de qué es lo que está pasando. Resulta que el CEFIA, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hizo un estudio, no una auditoría, y ellos en el resultado que ponen indican que no es una auditoría, es un estudio nada más, donde explican, y esto el señor Fernández lo ha hecho muy bien, ha explicado bastante bien, él como es experto en todo lo que es comunicación digital y todo lo que es computación, entonces ha explicado muy bien qué es y qué es lo que no es este voto electrónico. En sí, el problema con esto es que existe en primer lugar un precio gigantesco. Aparte de los problemas que yo como médico no entiendo, pero los expertos en todo lo que es computación sí deben entender, que podría eventualmente convertirse eso en un medio de manipulación para lo que es la votación o posterior conteo de la votación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el precio que se pactó por medio del contrato a través de SICOP de 1.170 millones de colones, lo cual es sumamente alto, son $2 millones. Es un precio que se lo
pagaron o se lo están pagando, yo no sé cómo pagan esto, a una empresa argentina que trae el sistema, pero hay un problema, y es un problema de información. Si ustedes van a hacer un nuevo sistema, un nuevo proyecto, y no informan a la gente, y sobre todo a la gente común, a la gente que no tiene conocimientos de computación, ¿qué va a pasar con esto? Que la gente se va a asustar. La gente va a entrar a un cubículo donde ve una computadora. Imagínese usted un adulto mayor, o imagínese usted personas que son iletrados, personas que no tienen ningún conocimiento, personas que si acaso tienen primaria de estudios, van a entrar a un sistema donde está el voto electrónico y sencillamente se asustan. Una de dos, o no votan o votan al revés de como querían hacerlo, o sencillamente cuando les toque la votación no van a llegar. Esto va a incrementar el ausentismo electoral. Esto va a ayudar a que la gente no llegue por susto, por miedo o por ignorancia. Entonces, si usted suma todo esto, el problema de la incertidumbre de la seguridad del voto electrónico, el problema de la mala información, porque para otras cosas sí hacen informaciones a todo nivel y en todos los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación grandes como los pequeños, como los medios de comunicación independientes. Pero ahora no, ahora sencillamente, como que no les ha importado, saben que ellos son irrecusables. Entonces pueden hacer lo que quieran, pueden hacer lo que a ellos se les venga en gana y saben que nadie va a poder decirles nada. Así como yo les metí un recurso de amparo electoral al Tribunal Supremo de Elecciones en contra de esta votación electoral y ni siquiera lo leyeron, ni siquiera lo vieron por el fondo, ni por la forma, ni por nada. 2 días después me lo contestan y me dijeron: el Tribunal Supremo de Elecciones es supremo y es irrecusable. Para el Tribunal Supremo de Elecciones, según el artículo 103 de la Constitución, no existen ningún tipo de recursos que nos lleguen porque nosotros hacemos prácticamente, faltó decir ahí, lo que nos da la gana. Esto es lo que tenemos que cambiar en el país. No podemos seguir nosotros teniendo feudos y teniendo olimpos judiciales y olimpos de Tribunal Supremo que no pueden ser recusables, y esto lo que hace es que la gente que está trabajando ahí, que tienen influencias de ciertos partidos, están haciendo, han hecho y van a seguir haciendo lo que les da la gana. Esto es lo que tenemos que pararnos nosotros y decir: basta ya, no puede seguir esto en este país. Tenemos que tener libertad, tenemos que tener democracia y tenemos que cuidar la libertad y la democracia a toda costa. Esto es mi forma de pensar y la seguiré manteniendo y seguiré metiendo los recursos que pueda, aunque me los rechacen. Porque tenemos que actuar, tenemos que dar la cara y tenemos que salir adelante y hasta las últimas consecuencias defendernos nuestra libertad y nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Por acá, don Gato nos había comentado del robo. Dice, se filtran 26.000 millones de datos, así puedes saber si te ha afectado el mayor hackeo de la historia. Una instancia pública con una cantidad ingente de registros ha sido descubierta y aglutina algunas de las brechas más importantes. Parte de lo que se ha buscado dentro de agendas globalistas también es el llegar al control de la información de cada persona. Esto es muy, muy peligroso. Para las personas que han seguido esta transmisión o lo van a ver en nuestra transmisión que vamos a realizar a través de las redes sociales de CR Prensa, este mismo programa, les recomiendo ver una película que se llama Rusia, Poder Corrupto, y así ustedes van a poder entender cuál es la relación entre el acceso a tus datos personales y el uso que puede tener un gobierno corrupto
para incluso quitarte la propiedad privada. Por eso es importante de que usted, ciudadano, pues se informe mejor, entienda de que hay gente buena y hay gente mala. Hay gente buena que ahorita está en todos los partidos políticos que están siendo utilizados, incluso como disidencia controlada, y que ellos no tienen la más mínima idea de que simplemente son distractores mientras se impulsan leyes, reglamentos y normativas que van en contra del sistema democrático. Pero hay algo que debemos preocuparnos muchísimo, es la ausencia de los contrapesos sociales, en los cuales aquí vemos donde un ex magistrado de la Sala Constitucional se le pone enfrente a los diputados y les dice: aquí se violentaron derechos durante la pandemia, y aquí nadie dijo nada. Vimos como médicos, simplemente algunos fueron perseguidos, pero no vimos un colegio de médicos alertando sobre los procesos que se estaban dando. Aquí vimos como un presidente de la República le niega a una persona como yo que le solicita un debate público con la Comisión Nacional de Vacunación, y hasta este momento hay silencio. Entonces tenemos que entender de que existen muchas personas en muchas áreas que podrían estar haciendo cosas no correctas, no éticas y antidemocráticas. Por eso nuestra invitación a de que usted siga nuestras páginas, porque básicamente nosotros no le vamos a decir a quién perseguir, le vamos a decir cómo identificar cuáles son esas amenazas. Así que a todos, muchísimas gracias, principalmente a don Antonio Fernández de Doxa CR, ingeniero en informática, ya que él ha venido a ayudarnos a evacuar estas dudas. Antes de irnos ya, cerramos el programa acá. No sé si alguno tenía alguna acotación antes de finalizar la transmisión. Solo Gerardo, un comentario para que, no sé, alguien me estuvo ahí cuestionando. Son 2,6 billones de cuentas en N cantidad de carpetas que van desde solamente tu correo electrónico hasta las carpetas donde está tu cuenta bancaria, tu clave, cuánto tienes en la cuenta bancaria, es decir, por nivel de complejidad, o cuál es la clave, por ejemplo, si pagaste ChatGPT para que con tu cuenta utilicen el ChatGPT 4 de forma gratuita, va por muchas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el voto electrónico? Si empresas como Canva, Trello y todas estas que gastan millones, se supone, en ciberseguridad, algo tan nuevo como es el voto electrónico en Costa Rica, con lo que ya vimos a la entrada de este gobierno, del hackeo a finales de Carlos Alvarado y principios de entonces, por favor, hay que escarbar más y identificar dónde está el problema. ¿Qué hace, por ejemplo, Costa Rica si un ataque hacker digamos, del grupo Anonymous hackea las máquinas en pleno proceso electoral? Listo, ya dañó el proceso, ya no es limpio como se solía hacer, y ya eso causa atrasos y problemas de confianza en el proceso electoral costarricense, que históricamente lo hemos venido construyendo y haciéndolo bastante confiable, ¿eh? Ese es el problema. Uh-huh. Muchísimas gracias. Bueno, esos son los comentarios de los invitados de hoy. Le agradecemos a todos quienes siguieron esta transmisión. Vamos a hacer una transmisión en las próximas semanas sobre un proyecto que estamos desarrollando en crprensa.com. Se llama alerta2030.com. No vamos a hablar de partidos políticos. Sin embargo, tenemos que ser claros de quienes han perseguido nuestro medio, que no hace publicidad a ningún partido político. Hemos recibido ataques de personas que siguen a el presidente Rodrigo Chávez en sus diferentes versiones, en sus diferentes partidos o en sus diferentes camisetas, lo cual me preocupa. Esto no vincula al presidente, sino que creo que muchas de las personas que están en su entorno podrían ser de alto riesgo para el país. Entonces, les hago esto porque también se lo denuncié al mismo presidente en las oficinas de Links, en una conferencia de prensa que él hizo cuando llegó a defender, y que la frase que utilizó para esa conferencia fue la ministra de Salud se queda porque se queda. Ahí ustedes pueden ver casi al final donde se le expone al señor presidente de la República que yo tengo que eliminar cerca de 200 cuentas por día que hablan a favor del presidente.
yo no he hecho propaganda ni a favor ni en contra. Nuestro medio principalmente publica temas de denuncia de corrupción, lo cual nos preocupa que la bandera de censura para crprensa.com sea de personas que precisamente levantan la bandera del señor presidente, lo cual no relaciona al señor presidente, pero me preocupa que sea el señor presidente utilizado también como bandera de estos grupos para censurar a quienes hacemos denuncia pública. Así que sin más, vamos a transmitir esto en pocos minutos por todas nuestras redes sociales, que son cerca de 60, y vamos a seguir abriendo este espacio también a través de Alerta 2030, porque no creemos que sean teorías de conspiración. Aquí existen prácticas de corrupción y que creo que usted como costarricense y cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo pues tenga una alternativa. Ya para finalizar con esto, les invitamos a visitar también la página pazcr.com. Existe una propuesta ciudadana para combatir todo lo que es la corrupción institucionalizada y existe una propuesta de organización ciudadana de acuerdo al derecho humano universal de autodefinición como pueblo, en el cual el pueblo puede organizarse para crear herramientas en el cual pueda generar consecuencias a aquellos políticos que han hecho abandono de su trabajo o abandono de sus funciones en el cuanto y tanto el dejar de hacer sus acciones pues afecta directamente a nuestro sistema democrático. Hay delitos acá que no tenemos cómo perseguir a los que están principalmente en las cúpulas, ¿verdad? Y estamos hablando de delitos de lesa patria y de traición a la patria. Así que si a usted le interesa defender nuestra soberanía y la de cualquier país, este tema que se va a desarrollar a través de la Agenda 2030 no lleva color de bandera, no lleva color político. Lo que lleva son estrategias para que usted pueda identificar amenazas y también para que la ciudadanía pueda organizarse para defender el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, el derecho de acceso a la salud, el derecho a los servicios básicos como el derecho al agua, entre muchos tantos. Y saber de que existen muchas ideologías y muchas personas que también venden su ética y su moral pensando de que qué bueno ganar un poquito de dinero ahora, pero después van a sufrir las consecuencias de las decisiones. Su propia familia va a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Y por lo tanto, esa página va direccionado ya en este momento. Ustedes pueden visitar pazcr.com y alerta2030.com, en el cual van a encontrar información muy valiosa, en la cual ustedes pueden empezar a informarse sobre cuáles son no teorías de conspiración, sino prácticas de corrupción, incluso historia o lo que es rescatar la memoria histórica sobre los lugares donde se han presentado estos temas. Así que invitamos a nuestros invitados, a Don Gato, a Mauricio Castro, al amigo de Doxa, al mismo Francisco Perdomo y al otro el compañero también que andaba por ahí, ya se me olvidó el nombre, a que puedan participar aportando información también, obviamente que sea verificable, para poder ayudar a la ciudadanía a tener ideas de cómo organizarse y cómo llevar a una celda a funcionarios públicos que incluso hoy ejercen puestos de elección popular a una celda por delitos de lesa patria y de traición a la patria. La única forma de hacerlo es uniendo fuerzas, uniendo esfuerzos y obviamente logrando músculo de mayoría. Por eso sé que estas personas que atacan un medio que simplemente muestra corrupción, de que hay personas que están levantando una bandera que hay que tenerle mucho cuidado. Y principalmente cuando ustedes escuchan que hay que ir a las armas o que hay... No, requerimos organización ciudadana. Hay grupos que van a buscar el que usted salga a la calle a manifestarse y hacer desbarajuste, porque así utilizan a otra prensa para que puedan llamarlos de terroristas o antivacunas o cualquier otro descalificativo, pero siempre van a huir al debate público.
porque ahí es donde precisamente se les cae el telón, donde se les cae la careta, porque son personas que no pueden sostener sus ideologías y básicamente quedan al descubierto y obviamente no podrían imponerlo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar ese debate? La censura. Tratar de callar a todas aquellas personas que los ponen al descubierto, y por eso es que usted como costarricense debe reaccionar precisamente a quitarle credibilidad a todo aquel que busca la censura. Tiene que alejarse de todo partido que busque callar la voz de la disidencia. Tiene que alejarse de todo funcionario público que evite el debate público. Vea lo que vimos con el tema de esto de los troles y todo eso. Aquí yo le di espacio a los troles para que hablaran, sin saberlo. Entonces, estas personas que buscan manipular la opinión pública siempre van a aplicar la censura, el dimes y diretes, y se van a alejar del debate público, porque simplemente no pueden sostener sus argumentos. Lo vimos durante las inoculaciones, en la misma casa del Colegio de Periodistas se dieron varios debates sobre el tema de varios conversatorios sobre el tema de las inoculaciones. La Comisión Nacional de Vacunación siempre ausente. Hasta este momento se supone que la Comisión Nacional de Vacunación debió haber justificado las decisiones que tomó durante pandemia y no se ha dado. Tampoco hemos visto un presidente que les haya exigido, y también el presidente de la República nos negó una solicitud que esta se puede hacer individual o colectiva a un funcionario público, porque es parte del deber de probidad y transparencia. Y hasta este momento el señor Rodrigo Chávez tampoco ha permitido un debate y tampoco se ha querido sentar conmigo a una entrevista abierta, pública, para hablar sobre el tema de la eliminación del dinero público, que es parte de su campaña política, o sea, antes de que él llegara al poder, cuando él era candidato. Y precisamente parece como que ese tema, que es parte de la agenda globalista, es un tema que no quiere tocar. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y los esperamos en próximas transmisiones. Don Mauricio, don Antonio, muchísimas gracias y con esto cerramos. Gracias por el espacio, buenas noches. Buenas noches. No, buenas noches, muchas gracias.